Bienvenidos, estamos en la clase de fondo número 2 para la actualización de calendaria en 10 encuentros y hoy nuevamente nos acompaña Alejandra Casado para abrir en este 16 de junio de 2020 el material didáctico de la clase de hoy que corresponde al sistema de referencias. Bienvenida Ale, adelante. Hola, ¿qué tal, Nair? Y bueno, buenos días, buenas tardes o buenas noches para el que vaya a estar escuchando esto en cualquier momento y tiempo. Sistema de referencias. ¿Qué es? Es nuestro sistema de orientación respecto de la realidad. Y cuando yo defino sistema de orientación dentro de la realidad, tengo que decir qué significa la realidad dentro de la lógica global convergente. ¿Cómo define la lógica global convergente a la realidad? Como el soma de nuestro sistema solar. ¿Sí? Porque la es para nosotros una manera de interpretar la realidad. Entonces, tenemos que tener un intérprete, ese intérprete tiene que tener un traductor, ese traductor tiene que tener una conectividad, tiene que tener dónde guardar los distintos, eh, eh, almacenar las distintas velocidades de conciencia. ¿Sí? Entonces, nuestro sistema solar tiene, vamos a decirlo así, un modelo psíquico. Entonces, un sistema de referencias va a terminar siendo una plantilla psíquica de nuestro sistema solar. Ahora, como esto se fue transmitiendo píxel a píxel, momento a momento, lo que primero se presentó en mi zona Wernicke, digamos, para que yo pudiera tener la comprensión, es el esquema básico de guardados, ¿sí? Como del planeta 1, del primer orbital al séptimo orbital, lo que hace nuestro sistema solar es hacer su backup. Son los espacios de guardado de backup. Entendamos bien espacio, ¿sí? Cuando nosotros miramos el valor de la palabra espacio, vamos a ver que es 7,1, ¿sí? Entonces, este 7 y este 1 es espacio por esta razón, porque la matriz psíquica de nuestro sistema solar tiene que ver con que del orbital 1 al orbital 7 son espacios de guardado, ¿sí? Entonces, están en relación al espacio, o sea que es nuestro sistema de estabilidad. Una vez que se plantea nuestro sistema de estabilidad, se le agregan el efecto temporal. El efecto temporal es cómo se van a interrelacionar los distintos puntos y los distintos orbitales y los distintos espacios de guardado de la realidad. ¿Sí? La realidad entendiendo que es el soma de nuestro sistema solar. Entonces, este esquema que lo vemos ahora en el 2020, si vamos a mirar el video 1, que en este mes se van a cumplir 7 años, 7 años, es lógico que a los 7 años solares de aquella primera plantilla ya esté madura la explicación completa, una explicación orgánica, ¿no es cierto? Entonces, esta es la razón por la cual aparecen los números del 1 al 7 en esta modalidad, porque en este sistema de referencias estamos planteando la estabilidad, y la estabilidad la brinda la conciencia del espacio. Justamente los espacios son los que nos van a definir los diferentes guardados. Justamente lo primero que planteo es la pirámide que está arriba, ¿sí? La que tiene el plano 1 más largo, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7, hasta llegar que el 7 es un solo punto. Entonces, ¿cómo transformamos a un punto en una línea? Sería la esencia de lo que fue la primera. ¿Por qué está dado así de manera solamente positiva? Para brindar la mayor estabilidad. Una vez que la mayor estabilidad fue brindada, después del evento 27, que es nuestra letra Z, llegamos a encontrarnos con una especie de tormenta porque empieza
la conexión con el 8, ¿no? Con lo que es la dinámica. Entonces, en Israel es el evento 28. Y en el evento 28, ¿qué surge? El crash. Es cómo esto se va a desplegar para abajo y va a haber ahí un sistema de relaciones. Nosotros no íbamos a poder avanzar si no le desplegábamos el negativo a la plantilla que ya habíamos armado en positivo. Y por eso se le abre la parte de abajo. ¿Sí? O sea, esto es como la realidad me educó. Me educó primero en una parte muy positiva y después me la espejó en negativo. Entonces, para que yo pudiera ver desde dónde yo comprendía para poder hablar lo que hablaba. ¿Sí? Entonces, entre el evento 28 y el evento 36, surge toda esta plantilla que se ve ahora en la placa. Donde llegamos abajo a tierra lógica negativa, que es lo que me iba a dar a mí el espacio de guardado, la comprensión de la nada misma. ¿Cómo yo hablo de la nada misma siendo algo, no? Lo que vamos a hacer ahora es dividir en 3 segmentos la explicación de esta plantilla completa. Tiene que ver con cómo fueron los pasos que la realidad usó, la estrategia que la realidad usó para brindarme a mí los espacios de guardado, ¿no? Los espacios de backup, para que yo fuera fijando determinados conceptos para después abordar los siguientes. Entonces, la primera cosa que voy a explicar como si fuera que solamente el sistema de referencia fuera la plantilla primaria. ¿Sí? Entonces, en esa plantilla primaria vemos una línea grande, que es el plano 1, y eso es donde nosotros podemos ponernos como una figura humana caminando. Una figura humana caminando sobre ese plano, ¿sí? Como para decir, es el que habitamos, es el que compartimos, y si yo voy caminando de donde hice uno a donde hice uno, me encuentro con otro uno que también camina. Estamos todos caminando ahí, ¿no? Por eso 11 le llamamos contexto, ¿sí? Entonces, es donde los unos caminan, digamos. Esto es para tener muy en cuenta que nosotros no caminamos en el plano 2, ¿sí? El plano 2 es más bien cómo caminan nuestras emociones que caminan más rápido que nuestros pies. ¿Sí? Nuestras emociones caminan más rápido que nuestros pies. Bueno, bien, entonces eso es 2. No es donde caminan los humanos, pero es donde caminan las emociones que los humanos tienen. Y como las emociones caminan más rápido, esa línea es más corta. ¿Sí? Ahora vamos a 3. 3 es como es lo que hace que a mí se me dispare una emoción. Se me dispare, como si fuera algo que me refleja directamente el torrente de lo que a mí me va a emocionar, una cosa así. Yo tomo una percepción e inmediatamente me está operando. ¿Sí? Ahora, esto ocurre muchísimo más rápido. O sea, como diciendo, uno es la persona y todas sus partes caminando, otra es el movimiento químico que ocurre adentro de una persona, y otra es el movimiento eléctrico que ocurre dentro de una persona. ¿Ves? Ahora, después hay otro espacio que ya no es la persona, sino que es el alma de la persona, lo que está de manera remota, ¿sí? Lo que hace que a mí se me disparen determinadas percepciones, ¿sí? Es ese aspecto particular mío, no el molecular ya. Ya no fuimos del molecular, ya ahí estamos en el particular, o sea que va a ser muchísimo más chiquito, ¿sí? Porque es antes de que cualquier idea me pueda afectar, ¿sí? Es como la parte más profunda que yo puedo tener
o podríamos decirle ahora que usamos esta terminología, el alma de una persona, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Que en 5 es una estructura lógica del alma mía. Entonces, es mucho más, muchísimo más sintético todavía. Es lo que ahora hoy día le llamamos ocurrencia. Es una ocurrencia que mi alma elige desarrollar. ¿Sí? Entonces, es esa ocurrencia que le va a dar estructura y soporte a lo que va a ser mi alma, y entonces todas las ideas que se me disparen a mí van a tener, hacerme fluir una química, un interés, una atracción, y bueno, y ahí voy yo caminando en el plano con todas esas cosas. ¿Sí? Ahora, todo esto que nombré me va a entregar a mí posibilidades. Y las posibilidades que yo voy a recibir caminando van a tener que ver con todos estos filtros. ¿Sí? O sea que para que una posibilidad a mí me llegue, tiene que atravesar a todo esto que nombré. Entonces, esa posibilidad es todavía muchísimo más chiquita porque tiene que entrar a estar regulada por todas esas cosas. Para que me llegue a mí que estoy caminando en el plano, ¿no? Sí. Finalmente, llego a lo que está detrás de las posibilidades. Y lo que está detrás de las posibilidades es esa conciencia que funda a todas las posibilidades. ¿Sí? Entonces, ahí estamos. La nada también es un espacio de guardado, pero no es un espacio de guardado al nivel de los humanos, sino es un espacio de guardado al nivel de los legítimos, que son los planetas. ¿Sí? Entonces, en nuestro sistema solar, el séptimo orbital, que sería Urano, es donde el sistema solar guarda sus versiones no expresadas. ¿Sí? Esas versiones no expresadas también tienen un espacio donde se maceran, donde empiezan a fundarse las posibilidades, a presentarlas como ocurrencias, para que las almas la empiecen a tener como opción, ¿sí? Para que nuestras ideas se dinamicen y químicamente nosotros podamos abordar esas nuevas estructuras caminando, ¿no? En el plano. Entonces, ahí te presenté a Modelo 2020 esta plantilla básica que fue brindada originalmente hace 7 años en el 2013, en el 2013 públicamente, ¿sí? Este es el segundo gráfico que aparece después de esa primera plantilla que yo acabo de explicar. Y tiene que ver con que la realidad de nuestro sistema solar tiene también su manera de autoincrementarse. Entonces, esta parte que simplemente la nombramos arriba, pero en relación a RI, no en relación a Rho, ¿sí? Y justamente Rho, ¿por qué? Porque no le trazamos los ochos horizontales, sino que solamente los que están en el eje vertical. ¿Esto por qué es? Esto es porque nosotros básicamente ahí abajo en el plano 1 somos antenas. Y entonces lo que estamos haciendo es ayudarle a 7 a crear su próxima versión. ¿Sí? Entonces, para poder captar a su próxima versión, nosotros necesitamos marcarla, aunque sea gráficamente, para que se nos oriente, ¿sí? Se nos oriente la próxima versión, ¿sí? No expresada, que va a tender a expresarse, pero necesitamos que esa no expresada tenga también su propio espacio, ¿no? De novedad, porque lo que nosotros estamos fabricando es la manera de actualización de octavas, es producir octavas nuevas. Entonces,
ese espacio de arriba lo nombramos solamente para que quede preparado ese espacio, como para decir de dónde viene, de dónde es que nosotros estamos captando una octava que todavía no existe. ¿Sí? Claro que no existe. Entonces, como no existe, y esto le da pie a nuestra tercera modelo de plantilla, ¿dónde nosotros vamos a guardar esa nueva versión? Y ahí es donde se abre esta pirámide inicial que nosotros habíamos planteado como el primer modelo, y abrimos una parte abajo. Esa parte abajo claramente es donde nosotros vamos a ir recibiendo toda esa influencia de todas esas versiones no expresadas, y que se está construyendo también versiones no expresadas, ¿no? Un sistema de conectividad. Estamos creando octavas nuevas. ¿Por qué? Porque el universo tiende a expresarse. Entonces, si tiende a expresarse, tenemos que ir para abajo en la frecuencia. Entonces, también son espacios de guardado que van a oficiar de espacios de ancla. ¿Sí? Entonces, en este ir para abajo vamos a también, en el 7 no ponemos a nuestro propio inconsciente biológico, ponemos a tierra lógica negativa, porque tenemos que entender que ese es un espacio que lo estamos reservando para las versiones no expresadas de nuestro sistema solar. ¿Sí? Entonces, vamos a ir bajando, nosotros estaríamos por eso en este gráfico marcando en tierra positiva, claro, que es el que nos está sosteniendo actualmente, es el tipo de inconsciente que nos está sosteniendo actualmente. Entonces nosotros haríamos una pirámide hasta el cuarto piso, ¿sí? Que creo que cuando nosotros vamos a Perú y miramos cómo se les enseñaba a los peruanos en aquellos tiempos donde se los educaba, o sea, había una cultura muy importante que hablaba sobre la pirámide, y llegaba hasta ahí, llegaba hasta ese cuarto piso la pirámide. ¿Sí? Entonces vemos claramente, muy claramente, cómo esa pirámide que tenía solamente hasta ese cuarto piso estaba fundada en esa tierra positiva. ¿Sí? Perú, que fue educado, ¿sí?, culturalmente con ese modelo. Y nosotros estamos accesando ahora a un modelo mucho más grande incluso. ¿Mm? Estamos eh, parándonos en ese 5.1, que es esa conectividad de Perú, que ya me da hacia otro nivel de conciencia, mucho más abstracta, ¿sí? Entonces, esa es tierra negativa, le pusimos tierra negativa. Entonces, apoyándonos en esa tierra negativa, podemos ir creando todavía más recursos a esa tierra posible. O sea, nosotros estamos captando a una posibilidad, ¿sí? Estamos inscribiendo para abajo posibilidades nuevas, ¿sí? Y esas posibilidades nuevas van a terminar vinculándose a tierra lógica negativa, ¿sí? Tierra lógica negativa y la nada misma van a ir recibiendo versiones nuevas, ¿sí? Es como un sistema de conectividad directo, podríamos decirle con los agujeros negros, perfectamente esta vinculación, ¿sí? Una cosa es entrar en conectividad con el agujero negro, es tu mejor garantía de que el agujero negro no te trague, ¿sí? ¿Por qué? Porque tú ya estás haciendo un uso positivo, negativo, construyendo posibilidades. Entonces, ¿qué pasa? El crédito, la financiación, se va consolidando, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? Que eh, nosotros tenemos la tendencia, o la educación, como nos conectamos con el alma, y el alma es un estado más rápido de conciencia,
entendemos que elevarnos es volvernos más gaseosos. O sea, dejar este cuerpo denso y pesado porque es una carga para nuestra alma. Bueno, mirándolo desde la perspectiva del universo expresado es literalmente al revés. Lo que pasa es que nosotros estamos acompañando a los intereses de los legítimos, que son los que se quieren expresar cada vez más. Mientras nosotros seguimos la voz del alma, nos vamos a volver cada vez más gaseosos. ¿Sí? Porque queremos entrar en concordancia con nuestra propia conciencia, para no tener desafíos. El legítimo es una estructura de conciencia completamente distinta, que tiene otros acuerdos con el espacio-tiempo y tiende a expresarse. Tiende a expresarse. Entonces, al tender a expresarse, tiende a ralentizarse. Esto que nosotros conocemos como la realidad tangible es una licencia para este modelo. ¿Sí? Este modelo es el que te brinda un estado de densificación que va a continuar y eso va brindando estabilidad en la realidad. Y va agregando modelos cada vez mucho más representativos de la realidad como sistema solar, no como almas nuestras que quieren aprovechar que existe un legítimo para tener una experiencia. ¿Sí? Entonces, no es lo mismo desde nuestra perspectiva del alma que estar hablando del alma de los legítimos. Podríamos decir que el alma de los legítimos les interesa muchísimo más la existencia más lenta que a nosotros como almas, ¿no? Salvo que nos montemos en esta idea, y entonces, porque ¿qué nos motiva a nosotros para usar esta posibilidad? Es decir, si nosotros entendemos que la vida densa es una carga, vamos a tener muy pocas chances de poder sobrevivir en el tiempo futuro. Porque en el tiempo futuro de la Tierra lo que hace es recibir a sus versiones no expresadas, que son de altísima integridad, altísima integridad. ¿Y qué pasa? Que nosotros somos el viaducto, la antena, que puede alojar en la Tierra lógica negativa a toda esta estructura de conciencia. Entonces, bueno, esta es la razón por la cual hacemos todo esto y la razón por la cual después nos vamos a pasar a la estructura calendaria y vincular esto que estamos poniendo ahora con lo primero que hicimos, estructuras espaciotemporales, calendarios, almanaques y agendas. ¿Sí? Nuestras proyecciones genéticas tienen que, si van a ser agrandadas, si van a ser expandidas, necesitamos que también se expanda el nivel del alma, ¿sí? Y que también tengamos un tipo de calendario que converge con sus colegas, ¿sí? Que no es un calendario luchando con el otro, sino que en cooperación. ¿Por qué? Porque todos están brindando nuevo hosting a las versiones no expresadas del universo. ¿Sí? Entonces ahí estoy vinculando todos los argumentos concatenados que nos hacen a nosotros decir, ¿para qué estamos haciendo esto? ¿Sí? Porque entendamos que linealmente nosotros tenemos que sostener argumentos para todos los planos, para poder recibirlos, ¿sí? Porque cada argumento te hace un espacio de guardado
donde vos vas a empezar a recibir una emisión. Si no lo tenés, la emisión va a estar, pero no tiene quien la reciba. ¿Sí? Porque la emisión, el universo siempre tiende a expresarse, pero necesita un receptor que la aloje. Entonces nosotros estaríamos siendo postulantes para poder alojar aquellas versiones no expresadas. ¿Sí? Bueno, y eso es lo que le da nombre a receptor terminal. El receptor terminal es el que va a tener que ocupar esa franja más larga. ¿Por qué? Porque es el que le va a terminar dando estabilidad. ¿Sí? Nosotros caminando en ese plano 1 vamos a brindarle mayor y mayor y mayor estabilidad. La idea es que ese plano 1 se vaya alargando, alargando y alargando y alargando y alargando y alargando. Ahora, no se alarga desde, o sea, por ejemplo, empieza en el pasado y se alarga en el futuro. ¿Sí? No, se alarga de otra manera, se alarga desde el presente. Desde el presente le añadís más pasado al pasado y más futuro al futuro. O sea, no es que el mismo pasado se va a seguir proyectando más y más y más y más. ¿Por qué? Porque ese pasado, para poder proyectarse, necesita de una estructura de conciencia que lo actualice. Entonces, el proceso de actualización solamente se da en el tiempo presente, no se da en el tiempo pasado. Entonces, es el presente el actualizador del pasado y el pasado actualizado proyecta futuro. Entonces, es muy importante tener en cuenta que ¿qué hacemos en el plano 1? Lo expandimos, lo expandimos. ¿Y cómo es la manera de expanderlo? Bueno, bien, conectándose a las versiones no expresadas. ¿Por qué? Porque una vez que tú ya expresaste tu versión, te moriste. ¿Sí? Porque no te van, el micromundo no te sigue sosteniendo. Vos necesitas que el macromundo y el micromundo estén interconectados y de esa manera el tiempo lineal continúa y tiende a estabilizarse. Si nosotros miramos a la Tierra en sus momentos pasados y sus momentos actuales, vamos a entender que la Tierra tiende a estabilizarse. ¿Sí? Lo que fue una explosión donde brotó la cordillera, se rompieron todos los continentes y mucho caos, mucho caos, mucho caos. Se viene un meteorito, impacta súper fuerte, o sea, glaciaciones, o sea, todas esas cosas son instancias vividas por la Tierra. Y vamos a ver que lo que tendió a hacer es a estabilizarse. Y si ahora hace cambios, ella tiene mecanismos para que esos cambios no arrasen con sus principales recursos. ¿Sí? Es por eso la anticipación, es por eso que precisamos acoplarnos a su próximo paso. Esta es la chance, ¿no? La chance es de poder estar acoplados a su próximo paso. ¿Sí? Estos movimientos que va a estar haciendo, estos cambios, pues está creando octavas nuevas. Y aquí es donde nosotros estamos formando parte de esta aventura. Porque somos herederos de su conciencia. Y al ser herederos de su conciencia, también es donde podemos reinventarnos nosotros continuamente. Y en todos los planos, porque no dejas de tener alma, no dejas de tener cuerpo, no dejas de tener conciencia abstracta, no dejas de tener tierra positiva, no dejas. Lo que pasa es que todo eso, teniendo una estabilidad primero, capaz de contener incluso una actualización. Estamos cambiando
lo que era mutación humana a transformación humana. Entonces, y todas estas explicaciones son para que nosotros podamos entender el nivel de profundidad de lo que, del trabajo que estamos haciendo. Todo esto que estamos viendo es para orientar a una biología humana, a ese receptor terminal, porque esa va a ser la sede, una sede, o sea, cada uno de nosotros es biológicamente una sede de toda esta tecnología, ¿no? Que le va a dar piso a lo que es esta cultura digital humana. La cultura digital humana se basa en este receptor terminal. Y si vamos a sacarle los números a cultura digital humana, es 222. Y 222 es presente, presente, presente. Solamente el presente, presente, presente nos lleva directo a contactar a la posibilidad. Entonces, sí somos un receptor terminal, pero cuando nosotros estamos presente, 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 y además le agregamos nuestro cuerpo físico, a ese presente, presente, presente se le agrega otro más y ya tenés el 8. ¿Sí? ¿Está? Entonces tus 3 tiempos están en presente, más tu cuerpo físico, y ahí se vuelve, estás recibiendo y estás creando la octava y la estás reflejando para que otro la lea el reflejo y copie el espejo y le vuelva estable. Y así es donde nosotros vamos bajando en frecuencia. ¿Sí? Entonces, bueno, cultura digital humana no es igual a cultura digital tecnológica, porque acá la tecnología es nuestra biología. ¿Bien? Somos el dónde de ese cuándo. Es el dónde de ese cuándo. Bien, muy buena esa participación. O sea, la cultura digital humana, que este 222 necesita de este otro. ¿Sí? Y a este otro que es 1 funciona como 2. ¿Sí? Porque es la Tierra y yo, en definitiva, que somos uno. Es la Tierra y yo que estamos proyectados juntos. Entonces, para nosotros somos 2. Para nuestra alma somos 2. Entonces ahí es donde se transforma en un 8, ¿no? ¿Sí? Ahora, conformamos una unidad porque estamos haciendo algo juntos. Y desde ese lugar somos uno.